En esta playlist lo que van a encontrar son abonos y defensores, ¿ok? Abonos voy a tratar siempre que sean lo más orgánico posible, lo más fácil, lo que tengan a la mano en su casa. Obviamente se puede ir haciendo más complejo, pero yo siempre les voy a hablar como fácil. La idea de este canal es que sea fácil para todos. Hablar de hidrógeno, potasio, lo haré porque se necesita en la teoría. No les voy a explicar cosas muy complejas, les voy a decir ingredientes fáciles en su casa, les voy a decir de qué forma pueden hacer una composta, en fin, cómo van a poder alimentar a sus plantas para que coman delicioso. Y luego les voy a explicar qué partes del jardín a lo mejor sí van a necesitar cierto mantenimiento para plagas o cuáles no. ¿Por qué? A ver, les voy a explicar. Mi enfoque en el que he estado trabajando es como natural y regenerativo y biodinámico y demás. Entonces, es muy importante entender qué animalito es el que se está presentando, en qué época del año y en qué cantidad, ¿ok? Para de ahí poder decir, si tu planta está en riesgo, tienes que actuar y poner algo un poco más fuerte. O simplemente no estás en riesgo, tu planta no está en riesgo, ¿ok? Tú solito vas a tomar la decisión de qué riesgo tomar y cuáles no. Y lo que yo te aconsejo, qué sirve y qué no sirve. Y ustedes, yo espero que ustedes me puedan compartir qué hacía su abuelita de estrategia o en el campo, qué cosas les sirven, o en su casa, en fin. Quiero que me compartan qué otras cosas. Entonces acá les voy a explicar un poco de cómo alimentar y cómo defender sus plantas. Y espero que les guste. Bye bye.